Que Dios siga fortaleciendo la iglesia. Amén. La iglesia ya ha sido bendecida por los méritos de Cristo. Dios siga levantando tu vida, te siga dando esfuerzo, ánimo y valor para avanzar y salir y seguir adelante. Amén. Primer mensaje de este año, ¿alguien lo recuerda? Pero mi pastor, esfuérzate y sé valiente. Bien, iglesia, lo recuerda. Uno. Segundo mensaje, ¿cuál fue? Venga lo que venga. ¿Se recuerda? Sí. Mantente firme en el Señor. Tercer mensaje, oración y ayuno. Hoy, una vez más, el Señor trae una palabra. La palabra de Dios, la Santa Biblia, 66 libros, no es igual a la católica. Así es. Esta es la Biblia protestante. La Biblia exacta. No se le puede ni añadir ni quitar. Es infalible. 66 libros solamente tiene la palabra de Dios. Y no te le partes, no le agregues más y no le quites. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Así es. Y cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, su vida comienza a tener fe. Sí. Comienzas a recibir fortaleza de parte de Dios, salud espiritual, la salud mental. Comienza tu carácter a cambiar. Tu manera de ser comienza a cambiar. Ya no eres iracundo porque la palabra de Dios te confronta y te corrige. Así es. No eres mentiroso porque la palabra de Dios te confronta y te corrige. ¿De quién habla la palabra de Dios? Habla de Cristo mismo, y el Cristo mismo te está hablando a tu vida personalmente. Un día Dios lo juzgará a través de su palabra. La palabra de Dios te condenará o te llevará a la eternidad o te justificará. Por la palabra de Dios, amado hermano. Hoy, una vez más, Dios trae un mensaje a la iglesia. Avanza mirando a Cristo. Mira esos caballos carretoneros. Si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ver esos carretones dirigidos obviamente por una persona, y va el caballito muchas veces azotado, golpeado, quizás cansado, sufriendo, pero él tiene una mirada fija porque le colocaron unas ojeras. No mira ni para allá ni para acá, para que no se asuste de los ruidos extraños, no vea nada, sino mire adelante. Mantén esa imagen de ese caballo, de ese caballito, de ese equino. Por favor, abra su Biblia, libro de Mateo, capítulo 14. Te alabamos, Dios santo. Yo sé que usted ha escuchado bastantes veces el mensaje, pero quiero que una vez lo escuche a través de mis labios y dando lo que el Señor me ha otorgado en su conocimiento, profundizando aún mucho más qué es lo que quiere Dios enseñar, qué es lo que enseñó a sus discípulos realmente, y lo que quedó para nosotros un registro escrito a través del apóstol Mateo. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. En señal de reverencia, si puede colocarse de pie, hágalo. Vaya conmigo. En alguna Biblia lleva por título: Jesús anda sobre el mar. Una vez más, libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Comienza así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recuerda esta palabra, despedía a la multitud. Versículo 23, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Recuerde también esta frase, fue al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las
solas porque el viento era contrario. Recuerda esta palabra, viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Signo de exclamación, grito, desesperación. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, hay una exclamación, es un fuerte voz de mando: ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, signo de exclamación: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, signo de exclamación, de una palabra estruendosa sobre la vida de Pedro, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Cierra esos ojos un momento ahí de pie. Padre, una vez más estoy delante, Señor, de tu presencia y detrás de este púlpito, Señor, para exhortar y exponer al pueblo, Señor. Yo te pido que a través de tu palabra haya consuelo, Señor. Haya restauración a la vida, Señor. Haya sanidad a la mente, a los corazones, al carácter. Amén. Señor, que a través de tu palabra tú puedas enderezar la vida, Señor, torcida. Esas veredas, Señor, que están corruptas. El camino desviado a través de tu palabra. Encuentren, Señor amado, la rectitud y el camino correcto a la luz de tu palabra. Sí, que a través de tu palabra, Señor, venga un movimiento espiritual fuertemente a la iglesia, Señor, un despertar espiritual, Señor. Señor mío, a través de tu palabra haya luz, la vida, las almas que están oscurecidas, Señor amado. Que a través de tu palabra tu pueblo, Señor amado, encuentre respuesta, Señor. Lo pido todo, Señor amado, a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Nuevamente nos encontramos con el mar. Una oportunidad pasada estaba predicando el mismo mar, era el mismo mar de Galilea. Se levantó una gran tempestad, una opresión. Porque quiero decirte que cuando tú comienzas a avanzar, cuando comienzas a orar, el enemigo se interpone para que tú no sigas orando. Así es. Cuando tú comienzas a vivir en santidad, el enemigo se te va a oponer para que tú no vivas en santidad. Cuando tú dejas de mentir, dejas de robar, dejas de hacer cosas del mundo, cosas pecaminosas, el enemigo se te va a oponer. ¿En qué sentido? Para que tú no salgas del pecado, no salgas de lo corrupto. Porque el enemigo odia a la iglesia. Amén. Aunque tú no lo creas, el enemigo te odia. Odia cuando tú estás cantando, está crujiendo los dientes de allá afuera, de lejos, donde esté, pero está observando y está buscando una debilidad en tu vida para destrozarte y destruirte. Así es. Mas el Señor te dice: avanza, mirando a Cristo. Mírame a mí, no mires al pastor, no me mires a mí, al predicador. No mires al misionero, ni al evangelista, ni a nadie que sea humano, porque va a caer, va a fallar. Es corrupto, yo soy corrupto, yo soy falto. Estoy lleno de pecado y cada día tengo que buscar el rostro del Señor. Amén. Pero hay uno sin pecado, se llama Jesucristo, el que venció en la cruz del Calvario. Míralo Él, míralo Él, míralo Él, y avanza y no te detengas. Cuando llegues a la presencia del Señor, no le podrás decir a Dios: ay, que Señor, el que mira al hermano que cantaba y no me gustó, o el que mira a mi padre hizo tal cosa y tal cual cosa, no era lo que yo creía, o vi a mi madre que muchas veces me ofendió. No, el Señor te va a decir: ¿acaso no te entregué un mensaje y mi palabra decía: mírame a mí, sigue avanzando?
que mis hijos, mi trabajo, es que el dinero. Hermano, olvídate de todas aquellas cosas. Todo va a perecer. Es tu alma la que está en juego. Es tu alma, es tu alma. Comienza a orar, ya saca el televisor, deja a un lado y comienza a orar. Donde el televisor era un altar, ahora ten un altar para el Señor. Coloca la palabra de Dios y dile: Señor, ahora ya no será el altar ni la familia, ni el esposo, ni la mesa. Ahora tendré un altar de oración, de búsqueda. La iglesia ha fracasado porque la iglesia no ora, ha dejado de ver a Cristo. Y cuando tú apartes la mirada del Señor, te olvidas de orar, te olvidas de leer la palabra de Dios, te olvidas de ayunar, como lo decía la palabra de Dios anteriormente, te olvidas de buscar y usar los medios de gracia que Dios nos dejó. Te olvidas. ¿Por qué? Porque la carne te dice: aprovecha estos 37 grados que vendrán. Sale a vaciar. Ay, que tenemos servicio. Pero uno que falte. No te estoy diciendo que no salgas. Aprovecha, sal, disfruta de lo que Dios ha dado. Pero cuando tú colocas las cosas primero, pudiendo estar aquí, amado hermano, pudiendo alabar al Señor. Y muchas veces la iglesia, cuando aparta la mirada del Señor, llega al templo y sabe cómo está atado. La alabanza, por más que te dice: y levanto mis manos, ahí sigues. Y apenas como que sin nada, no puedo más. Porque así está tu atadura espiritual en tu vida. Hay algo que te está atando y no te deja levantar tus manos y decirle: gracias, Señor, porque yo estaba enfermo y tú me sanaste, porque yo estaba podrido allá abajo y tú me rescataste y me levantaste, me sacaste de allá del hospital donde me desahuciaron, mas tú dijiste, me diste vida para alabar y glorificar tu nombre. ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde están los que alababan al Señor? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces muestra lo espiritual que eres tú. Lo espiritual no se basa tan solo en gritar, se basa en una identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia es una iglesia que alaba en espíritu y en verdad, con testimonio, con autoridad, con poder de lo alto. Una iglesia de oración, una iglesia de poder. Que cuando las personas vayan pasando allá afuera, sean estremecidas por causa del poder de Dios que fluye en este lugar. Aleluya, gloria a Dios. Siga avanzando, por favor, avanza mirando a Cristo. La vida siempre te va a presentar situaciones difíciles, muy difíciles y complicadas. Extremas, amados hermanos, muy extremas, donde ya no sirve lo fuerte que puedas ser. Lo grandioso que puedas tener de un título profesional no te va a servir en esas situaciones. Puedes mostrar las posesiones, los lujos y la riqueza, las puedes exhibir, pero tampoco te va a servir para enfrentar las pruebas y luchas que quieren derribarte y dejarte tendido en el camino. Lo único que puede sostenerte y darte la fuerza para enfrentar la dificultad es avanzar y mirando a Cristo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le estaba diciendo Dios mismo a Josué? Siga avanzando. Sé valiente. Amén. Sé valiente. No me gustan los cobardes. Lo vamos a ver más adelante con la palabra de Dios. No me gusta. A Dios no le gustan los cobardes. Le gustan los valientes y a la iglesia valiente. Esforzada. Es que me duele mucho la cabeza hoy día. Bueno, si no tienes fe, tómate 5 aspirinas y un paracetamol y sigue avanzando. Avanza mirando a Cristo y decir: toda mi fe puesta en el Señor. Siga avanzando, por favor, hijo. En primer lugar, veremos a la persona de Cristo. El versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de ellos. Jesús le dio una orden a sus discípulos. Cuando Dios ordena, su palabra es autoridad. Sí. Los cielos fueron hechos por la palabra. ¿Cómo venció Cristo la tentación, la gran prueba en el desierto al enemigo? Por la palabra. Le dijo: escrito está. Él hablaba a la hueste de viento, mar y todas las cosas y obedecía.
¿Qué es lo que dice Isaías 55:1? Así será mi palabra que sale de mi boca, decía el profeta, Dios mismo a través del profeta Isaías. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios habla, se cumple. Si Dios te prometió que te va a sanar, es porque Él lo cumplirá. Así como decía el hermano, si Dios prometió que te lo vas a llenar, es porque Él te va a llenar. Créele a Dios. No mires si las bancas están vacías, créele a Dios. Amén. Créele a Dios, y cuando ore, ore todos los días, Señor, yo no sé a quién vas a traer, pero este lugar se va a llenar. Amén. Y en este versículo 22 también notamos la obediencia de los discípulos. Los discípulos podrían haber dicho, pero Jesús, ¿para qué no vamos a ir? Te esperamos a ti. Pero ellos obedecieron. La conducta de la iglesia, cuando hablamos de discípulos, también hablamos del cuerpo de Cristo o la iglesia misma. Tú eres discípulo, no tan solo discípulo de un pastor o del líder, eres discípulo directo de Cristo. Amén. A través del conocimiento de su palabra. Eres discípulo de Cristo. Y la obediencia de los discípulos fue manifiesta en ese momento. A la iglesia le falta obediencia. La iglesia está a falta de obediencia. La iglesia está a falta de obediencia. Una, falta de conocimiento, pero más todavía, falta de obediencia. Escuchas una y otra vez la palabra de Dios, pero no la obedeces. En este momento, en esta ocasión, sí los discípulos obedecieron a Jesús. No por el autoritarismo. Hay dos diferencias, autoridad y autoritarismo. El autoritarismo es la prepotencia. Que muchos lideratos, muchas veces en muchos templos, tienen subyugadas a las personas, amenazadas. Así es. Y la gente ya no busca de Dios con amor, sino por miedo. Mas Jesús mostró autoridad, que es diferente a autoritarismo. La autoridad es la palabra poderosa del Señor, con tanto amor, con tanto cariño, pero también con voz firme y tronante. Le dijo, vayan a los lados, yo tengo algo que hacer acá en este lugar. Así es. Los discípulos obedecieron. Es una señal y una buena señal de obediencia para unos discípulos. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando habla de sometimiento, habla de obediencia. Cuando una iglesia es obediente, tiene la capacidad de resistir al diablo, a la tentación, a la prueba, a todo ese ambiente que puede afectar tu cerebro, y el diablo tiene que huir. No es que lo vayas a atar, el diablo huye. Ay, que con Patricio no puedo, porque es demasiado sometido, es demasiado obediente a la palabra de Dios. Es un hombre humilde que se somete a la palabra de Dios. Con él no puedo transar, aunque le hable, susurre, use a papá, mamá, esposa o hijo, él no tranza con la palabra de Dios y dice, yo me prefiero obedecer a mi Dios antes que al hombre y la mujer. Amén. Obediencia, sometimiento. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La iglesia está a falta de obediencia. La persona de Cristo, lo primero que vemos es la autoridad de nuestro Señor, hablando, ordenando. Los discípulos sí obedecieron. Ahora también vemos el carácter carismático de nuestro Señor. No vemos a un Jesús arrebatado, prepotente, soberbio, orgulloso, rencoroso. No, su esencia nunca fue esa. Sí, en un momento llegó el celo de Dios fuertemente, con palabras firmes, por el celo de Dios. Amén. Cuando corregía. Porque Dios, cuando corrige, amado hermano, en el brazo de Dios no se va a temblar. No va a temblar la mano de Dios. Porque si tú eres para salvación, el Señor te va a tomar y te va a corregir, y firmemente te va a llevar al camino correcto. Porque el brazo de Dios es poderoso. Amén. Dice que le hizo entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, al otro lado del lago. Entre tanto que él despedía la multitud.
Ese es el carácter carismático del Señor. El Señor no tan solo predicaba o enseñaba, el Señor no tan solamente ungía o llegaba y pasaba por cada uno ungiendo, tocando. No, Él era carismático. Él daba tiempo también para las personas. Muchas personas quizás llegaban diciendo: Señor Jesús, ¿sabes? Quiero preguntarte algo. No está escrito, porque si hubiese escrito todo lo que hizo Jesús, dijo Juan, no alcanzarían los libros para contener tanta sabiduría, tantos milagros, tantos prodigios, tanto conocimiento. Pero sí, Jesús dice que despidió a la multitud. No que le dijera chao, 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 chao. No, acuérdense que antes de eso vino la alimentación. Eran 5.000 personas, sin contar a los niños y a mujeres. Imagínense la tremenda cantidad de personas. Cada uno con sus preguntas, sus quejas. Quizá alguien le diría: Señor, ora por mí. Por favor, unge mi hija. Todo esperado hasta el último, por favor, ora que traigo algo para ti, para que tú lo unges y llévalo a mi casa. Necesito una palabra de revelación, Señor, ¿qué está sucediendo? Pero ahí el Señor tenía paciencia y amor con todas las personas. Y ese es nuestro Dios, que aún todavía tiene esa paciencia con nosotros. Aunque somos rebeldes, aunque eres rebelde, soberbio, orgulloso, prepotente, rencoroso y contumaz, aún así Dios nos sigue amando. Amén. Amando y perdonando. Su gracia sobre gracia, sobre abundante, dice el Señor. Sigo amando a Manuel. Sigo amando a Samuel con amor eterno, porque pagué el precio en la cruz del Calvario. Aunque hayan fallado, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, yo fui el que di la vida. No fue su tío ni su hermano ni el vecino, fue Cristo nuestro Señor. Y el precio de sangre divina invertida en cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. El versículo 23 aquí habla de la hermosa comunión que Jesús tenía. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Qué hermosa es la comunión de Jesús. Él nos enseñó a tener comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a orar? Mensaje anterior: orar y ayunar. Pero la pregunta para ti: ¿cuánto dedicas a orar? Ah, sí, hermano, es que yo en la mañana vamos a orar. Hoy está temprano, me levanto 5 minutos antes y yo le digo: Señor, ayúdame, cuídame, ayúdame. Y también cuando llego: Señor, gracias por orar. Y listo, vamos a ver tele, vamos a acostarnos, vamos a ver chat, WhatsApp. Así. Tiempo de calidad. Aparta tiempo para hacer de oración. Derrama tu vida delante del Señor. Derrama tu vida, tu corazón. Cierra la puerta. Aunque te golpeen, ponle llave. Y sepan que tú estás orando, porque cada vez que te escuchen orar, Él no va a abrir. Se van a acostumbrar a que tú tengas un tiempo de devoción, de oración delante de Dios. Y derrama tu corazón delante de la presencia del Señor. Y dile: Señor, aquí está mi vida. Mira, Señor, me cuesta dejar estas cosas. Me cuesta dejar este pecado. Me cuesta apartarme del mundo. Me cuesta, Señor, estos problemas, enfrentar esta situación dentro de mi hogar, mi esposa, mis hijos, mi familia. Oh, Señor, me cuesta. Ayúdame. Descúbrete delante del Señor. Abre tu corazón. Dile: Señor, estoy del descubierto delante de ti. Nada te puedo esconder. De mí te vas a poder esconder. Yo no puedo ver más allá. Pero el Señor sí conoce lo que hay en tu vida. El Señor sí sabe lo que hay en tu corazón. El Señor sí sabe lo que en ti está afectando y te está obstruyendo para que tú no sigas creciendo espiritualmente. El Señor nos entregó una hermosa lección de comunión con el Padre. Dice que subió al monte a orar, despidió a la multitud y fue al monte a orar. Imagínense, todo el día enseñando, ungiendo, liberando, y después más encima despedir a la multitud. Le dio de comer. Esto me recuerda algo cuando hacíamos servicio, pero no lo voy a decir. Teníamos que esperar hasta que se fuera el último. Así estaba nuestro Señor. Hasta el último. ¿Y sabe lo que Él hacía? Hacía un sobreesfuerzo. Sí. Iba al monte a orar. Su cuerpo cansado, hermano, porque era todo Dios, pero también todo humano. Pero sin pecado, recuerden. Sin pecado se humanó. Dice la palabra de Dios.
hizo un sobreesfuerzo, quizás su cuerpo estaba agobiado, cansado, pero él dice que subió al monte a orar. Yo no sé a cuántos kilómetros o a cuántos metros estaba el monte, pero él sí fue caminando al monte porque buscó un lugar a solas, privado, un lugar aparte, se apartó para Dios. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti como iglesia: apártate más para mí, busca un lugar. Es que estoy cansado, entonces haz un sobreesfuerzo. Señor, estoy trabajando en el trabajo diario, estoy agobiado, estoy enfermo. Haz un sobreesfuerzo. Yo te di ejemplo, mira lo que hice por ti. Fui a orar. Un suceso quizás hasta terrible estaba sucediendo en la multitud. Las personas vieron, el libro de Juan lo menciona, dice que vieron la multiplicación de los panes y los peces. Dijeron, este es verdaderamente el profeta que estaba esperando, lo querían hacer rey. Dice que lo iban a tomar, y él, conociendo los corazones, dice que se apartó. No lo dice Mateo, pero Juan lo menciona. Dice que él se apartó al monte a orar diciendo: Señor, esto no es tu voluntad que yo vaya a la cruz. Sí. El enemigo también se estaba interponiendo en la mente de esa multitud de la gente, aún recibiendo palabras, recibiendo aún comida material para su cuerpo, recibiendo el consuelo de Dios, pero también sus mentes estaban siendo confundidas y usadas aún por el enemigo para hacer rey a Cristo. No es que no lo mereciera Jesús, pero no era el propósito. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señor. No necesita ser coronado por la humanidad, amado hermano. Él ya tiene su corona desde antes de la creación del mundo. Tú no necesitas colocarle corona a nuestro Cristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Con tu adoración o sin tu adoración, Él sigue siendo Rey. Si tú le amas o no le amas, Él sigue siendo Rey. Si la humanidad quiere servir o no quiere servir, Él sigue siendo Rey. Pero en ese momento fue a orar al monte. Algo estaba sucediendo. Él tenía la necesidad de orar. Y dice que fue caminando al monte a orar mientras los discípulos se habían embarcado en el mar de Galilea. El mar estaba tranquilo. Pero tú sabes que cuando tú te comienzas a esforzar para Dios, el enemigo siempre se te va a oponer. El enemigo no lo va a saber pasear en forma física, es espiritual. Sí. Y con esto no estoy demonizando, como siempre lo he dicho, no estoy demonizando todo, no, amado hermano. Pero sí, esto es real. Esto es real. El enemigo usa la mente. La vida de las personas muchas veces no te deja dormir a la noche, te coloca pesadilla, te hace sentir tu cuerpo está cansado, maltratado. Usa la mente de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus vecinos en el trabajo, el jefe, lo que sea, pero quiere afligirte. Y las batallas, ¿cómo se ganan? Con oración. La verdadera batalla, las grandes victorias se vienen con la oración. Y Cristo nos enseñó una gran batalla y una gran lección. Él fue al monte a orar porque había algo que estaba sucediendo. La multitud quería coronarlo, lo estaba probando, lo estaban tentando. Él se apartó. Aléjate, busca de Dios, comienza a orar. Pero también sabía en su omnisciencia que algo iba a suceder también en la barca con los discípulos. Sí. Bendito sea nuestro Dios. Subió al monte a orar. Esto habla de un esfuerzo y un sobreesfuerzo. Nunca te olvides de esto. Cuando tú digas que hoy día no tengo ganas, no tengo deseo, acuérdate que Jesús también hizo un sobreesfuerzo por ti. Si el Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros la iglesia? En segundo lugar, habla de que llegó la noche orando. Lo encontró la noche, quizás 3, 4, 5, 6, 7. Yo no lo sé, pero tiene que haber sido más de 3 horas orando. Eso habla del tiempo dedicado a nuestro Dios, el tiempo dedicado de Cristo, porque Él, después de cada evento que Él tenía, Él siempre iba a orar, iba al huerto, iba a un campo, dice la palabra de Dios. Él se apartaba, dice dejar a los discípulos, pero Él se apartaba. Él quería orar en intimidad con Dios. Amén. Ora, iglesia, ora, iglesia, ora, iglesia, ora, iglesia. Saca la flojera de tu vida. Saca la pereza espiritual de tu vida. Comienza a orar. Comienza a orar. Comienza a clamar al Señor. Amado hermano, cuando se nota una iglesia de oración, cuando aquí en este lugar, en el templo, la gente no deja de orar. Pero ¿sabe qué? Comienza a orar y los demás se quedan callados. Porque no hay un vocabulario de oración. No hay vocabulario de oración.
Se nota al tiro el hombre y la mujer que ora, porque es una persona efusiva, que su lengua tan solo al orar, arrodillado, está de pie, comienza y la lengua se suelta, buscando, adorando, exaltando, intercediendo a través de la oración. Dice que estaba allí solo. Cuando habla de soledad, no está hablando de que estaba solo, sino que habla de intimidad. En este caso particular, habla de intimidad. Él y Dios, Él y su Padre. Sí. Busca de Dios en intimidad, solito. Revélate delante de Él. Dile: Señor, estoy ante tu vida. Presenta tu vida delante del Señor. ¿Qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Un texto corto. Orad sin cesar. Pedro estaba encarcelado y dice que la iglesia hacía oración día tras día sin cesar. Hasta que Dios respondió la oración de intercesión de un pueblo que ora. Cuando un pueblo ora con fe, amado hermano, suceden cosas maravillosas, suceden milagros en la vida. Comienza a haber avivamiento espiritual en tu vida. Dios comienza a manifestarse en tu vida. Comienza a haber discernimiento de espíritu. Los dones del espíritu comienzan a manifestar. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de lengua, profecía. Comienza a liberarse algo en nuestra vida. El Espíritu Santo está aquí en este lugar, pero muchas veces no puede usar tu vida, porque tu vida no está en condición de ser usada. Dios quiere usar tu vida, pero quiere usar un vaso, un templo limpio, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. De las grandes cosas, el Señor te dice, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué es lo que dice Efesios 6:18? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo sabía lo que él estaba hablando. Él sabía porque había vislumbrado la esfera espiritual. Conozco un hombre, si en el cuerpo o en el espíritu no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo. Él lo dijo. Los teólogos hablan que puede haber sido en el periodo de Listra, cuando lo apedrearon y lo dejaron muerto. Lo habían muerto, o sea, casi muerto, porque todos dijeron que está muerto. Y les dice que la palabra de Dios, libro de Hechos, como si nada, se levantó. Él vio mucho, observó mucho, fue educado espiritualmente. Por eso el libro de Efesios habla mucho de lo espiritual, de toda esta hueste de maldad, de espíritus malignos, de todas estas cosas. Y Él también nos da muchas respuestas a inquietudes y preguntas para poder enfrentarlos. Y una de las condiciones y actitudes y cualidades que el cristiano debe tener es un carácter de oración. El carácter de oración es el carácter de Cristo. Tienes que volver al carácter de Cristo, el carácter de oración. Y Mateo, ¿qué es lo que dice? 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, el carácter, mi esencia, está dispuesto, pero la carne, tu naturaleza humana, no está hablando esto de materia, tu naturaleza humana dice, sí, te lleva, le gusta el mundo, le gusta el pecado. ¿En serio, hermanos? Sí. La carne, amado hermano, le gusta pecar, sí, porque es la naturaleza original. Por eso la carne, lo humano, lo mundano se opone a lo espiritual, a lo bárbaros de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Siga avanzando, por favor. En segundo lugar, tenemos la lucha contra la iglesia. El versículo 24 comienza a hablar y dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Le dije, recuerden estas palabras. Vean lo que dice Efesios 6, 10, 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, le dice a la iglesia, a tu vida. Fortalécete en el Señor. Avanza mirando a Cristo. Fortalécete en Cristo a través del conocimiento de su palabra. Amén. Primera de Pedro 5, 8, 9, ¿qué es lo que dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero el Señor te dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sé sobrio, sé lúcido, abre los ojos. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba, iglesia. El tiempo se está acabando para el mundo y se está acabando también el tiempo para la iglesia. No para que la iglesia sea destruida, no, para que la iglesia sea levantada, arrebatada. Llega la parucía del Señor, la manifestación para el pueblo de Dios. El Señor viene a arrebatar a su pueblo, a su iglesia, no el cartel, ni la denominación, ni el templo de tal o cual. Él viene a buscar a los lavados, a los redimidos por la sangre del Cordero. Aquí la barca simboliza a los discípulos, porque iban en la barca. Y la barca simboliza a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban los discípulos. Aunque los discípulos todavía no habían sido ungidos como apóstoles, como enviados, según la traducción del griego apostelo. Pero los discípulos significa el inicio de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Luego siguen los discípulos y apóstoles y después siguen todas las millares de personas convertidas, arrepentidas, que buscan hasta el día de hoy. Y en este momento la barca iba en medio del mar. La barca debía llegar en 3-4 horas, como mucho, pasar al otro lado. Pero algo sucedió en el camino. Mientras ellos remaban durante la noche, se levantó una tempestad una vez más. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Si estaba todo tranquilo, en paz. Pero se movió, se levantó una gran tempestad de viento y también de ola. El mar significa el mundo, las personas, el sistema, lo político, lo ideológico. La humanidad que desprecia a la iglesia, desprecia a Cristo. ¿Cuál es la humanidad? La humanidad ideológica, filosófica, la que está llena de un sistema de ateísmo, de un sistema corrupto. ¿Tú crees que a muchos les gustará de aquí que tú cantes y alabes al Señor? ¿Tú crees que muchas veces pasan los curados borrachos? Oh, sabes, esos mismos. Los vecinos que tanto te saludan, ¿tú crees que tú le agradas cuando estás alabando a Dios? No, hermano. No le compres a Dios. No le creas a Dios. El mar simboliza el mundo, las personas, el sistema, la ideología, la política. Las olas significan las dificultades y las aflicciones que pueden venir, las persecuciones, las enfermedades. El viento es todo lo invisible que se opone, lo que hace lucha, lo que tú no ves. Tú puedes sentir el viento, sí, lo sientes, lo escuchas, pero no sabes de dónde viene, a dónde va, por dónde se fue, porque es lo invisible, no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir o escuchar. Juan 15, 18, 19, que dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes o yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿El mundo te ama? El sistema no te ama. La política no te ama. El comunismo no te ama. No estoy hablando de política. La ideología no te ama. El diablo no te ama. Los demonios te aborrecen. La barca. Los discípulos iban en medio del mar mientras Jesús estaba orando, intercediendo, pero en su omnisciencia Él sabía lo que estaba pasando su pueblo. Y su pueblo no está solo. Y la barca donde iban los discípulos representa la iglesia. El mar en medio de aquello iba a haber opresión, lucha, tempestad,
en medio del mar azotada por las olas. Dice que está siendo azotada. Cuando habla de azotamiento, estaba queriendo destruir la barca. Mire qué raro. Mire que también interesante que estando el mar quieto, pero justo cuando iba la barca una vez más cruzando, algo espiritual sucedió para oponerse a la iglesia naciente, a los discípulos que estaban aprendiendo, porque ellos iban a seguir haciendo crecer la iglesia. Amén. El enemigo se está oponiendo. Si el mundo os aborreciere, dice Jesús, recuerden que a mí me ha aborrecido primero. La palabra aborrecer viene del griego miseo, que significa odiar, detestar. Para que usted lo pueda entender, cuando hable la palabra de Dios de aborrecer significa que te odian, te detesta. Y el mundo eso es lo que quiere, te detesta, te aborrece. Ojalá verte destruido, te ven muchas veces con alegría, con gozo, pero ¿sabes qué? Ellos les molesta que tú estés contenta, que estés cantando. ¿Y por qué estás cantando esa canción? No me gusta. Pero sí, a mí me gusta cantar. Es que no quiero escucharte. Pero es que quiero cantarla porque estoy contenta. Una alabanza que cantaron que es tan bonita que ni me acuerdo, pero sé que está en mi mente. Cuando la escucho, ahora la voy a escribir. Porque me gustó. Y alaba al Señor. Pero al mundo, al sistema, a la ideología, no le gusta porque el mal se opone. Tú vas en conjunto, pero el mal te coloca viento, te colocan olas que comienzan a golpear. Viene la enfermedad, vienen los dolores musculares, problemas a los huesos. Muchas veces justo en el momento de orar viene toda la inquietud, vienen todos los problemas, las aflicciones, los cuestionamientos. Justo tocan la puerta, te vengo a ver. Justo en este momento se me ocurrió venirte a ver. Justo en el momento de orar, qué casualidad. Siga avanzando, por favor. En tercer lugar, el tiempo y la supremacía de Dios. El versículo 25 dice: más a la cuarta vigilia. La vigilia de la noche se componía de 12 horas. Empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. 3 horas por cada vigilia para que usted vaya entendiendo y haciendo un análisis mental. A la cuarta vigilia sería aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Dice que a la cuarta vigilia, el versículo 25, dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él sabía que estaba pasando, había un problema grave. Quiero decirte que cuando la iglesia está pasando situaciones graves, Dios quiere hacer frente a la situación y Dios quiere extender su mano de misericordia a favor de su pueblo. Tú no estás solo, tú piensas que estás solo, aunque no veas nadie a tu lado, el Señor está contigo. El Señor está contigo, el Señor está para cuidarte, para sostenerte, aunque tú no veas nada con tus ojos físicos, pero ten fe en el Señor, que Él está a tu lado para sostenerte. En ese momento Él estaba orando, estaba intercediendo. Había una gran prueba personal, pero también Él sabía lo que estaba sucediendo con su pueblo, con sus hijos, con sus discípulos. Y Él estaba orando: Señor, aquí hay un propósito tremendo con ellos. La barca, las olas quieren destruir a este pueblo. Ahí está la iglesia naciente. Pero Señor, tú me enviaste para cuidarlo, para rescatarlo, salvarlo, para educarlo, discipularlo, para que ellos sigan creciendo. Todavía no lo entienden, todavía no lo saben. Tienen amor, pero ese amor es algo corrupto, ese amor es débil. No tienen la capacidad. Y cuando venga la presencia de Dios sobre su vida, lo va a estremecer. Y tendrán la capacidad de ser llenos del Espíritu Santo y entregar su vida aún por causa del Evangelio. Él conocía la situación de sus discípulos. Estaban empezando. Ellos veían cómo los demonios salían, veían la multiplicación, vieron cómo Él calmó la tempestad, le ordenó al viento y a la mar. Pero aún así todavía no entendían, estaban ciegos. A la cuarta vigilia, dice, entre las 3 a 6 de la mañana, Jesús vino andando sobre el mar. Vimos que el mar significa el mundo, el sistema, las personas, la humanidad, las multitudes, la ideología. Y cuando habla de que Él caminaba sobre el mar, no es casualidad. Lucas menciona que Él dice que quería adelantárseles. Cuando habla sobre el mar significa que Cristo venció al mundo. Porque estaba caminando sobre el mar, sobre la tempestad, sobre las olas, el viento. Estaba anticipando la victoria sobre el sistema, sobre el humanidad, lo que oprime a la humanidad.
Es un anticipo, simbólicamente hablando. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 2:16? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es que quiero ser famoso. Quiero sacarme altas fotos y salir en TikTok y quiero tener altos pulgares arriba y todas estas cosas de parafernalia. Es que quiero ser el hombre más rico de este mundo. Quiero tener propiedades, camiones, autos. Vanagloria, ¿para qué? ¿Para qué? Es que quiero vestir todo topísima, cual sea la ideología, y quiero mostrarme ante los demás como alguien prominente. ¿Para qué? La vanagloria de la vida. Dios no detesta, amado hermano, no proviene de Dios, proviene del sistema, del mundo, lo dice la palabra de Dios. 1 Juan 16. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 5:4? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra está en tu Biblia. Léelo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en quién? En Cristo. ¿A través de qué? De su palabra. A Jesús no lo has visto. No lo conoces. Yo no lo conozco. Pero sí a través de su palabra he aprendido a conocerlo. Si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a conocer qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Cómo Dios te va a poder revelar? ¿Cómo tu fe va a ser aumentada? La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. No tan solo escuchar a personas. YouTube, es que hermano, es que yo escucho a YouTube. No, lee la palabra. Es que hermano, yo veo ahora en la tele Moisés. No, lee la palabra. Es que yo veo, no sé, Josué, todo esto que sale. Lee la palabra y compara si lo que están dando en la tele es verdad, si sale en relación a la palabra. Y si no sale, no veas la tele mejor. Lee la palabra. Sigue avanzando, por favor. Ciegos por causa del pecado. El versículo 26 dice, y los discípulos viéndole, porque Jesús iba caminando sobre el mar, mostrando su victoria anticipada sobre el sistema mundanal, simbolizando el mar como el mundo. Y dice que los discípulos vieron a Jesús andar sobre el mar y se turbaron. La palabra turbarse viene del griego tarazo, que significa inquieto, intranquilo, confundidos. Estaban con Jesús, conocían a Jesús, pero el sistema mundano, el mar, las olas, el viento lo confundieron su fe. ¿Dónde estaba la fe de ellos? Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Viniera una persecución a Chile, ¿cuántos mantendrían su fe inquebrantable? Entrarían aquí al templo, amado hermano, literalmente entrarían al templo. Pásenme el libro de todo integrante de esta iglesia, porque se levantó, porque estaba en tiempo de persecución cristiana. Así sería la persecución, así empezaría si fuera en Chile. ¿Y cuántos serían capaces de decir sí? Tengo mi corbata, mi vestón, sí, yo soy cristiano evangélico. ¿Tú sabes lo que te va a pasar? Sí. Yo avanzo por la causa de Cristo. Yo avanzo mirando a Cristo. Yo avanzo mirando a Cristo. Yo sé en quién he creído. Yo sé a dónde voy. Mis pecados no me atan. El Señor me perdonó. Yo sé a dónde voy. Así como el caballo que tira un carretón, va mirando hacia adelante, así voy mirando hacia adelante. Yo no veo al lado ni al otro lado. No veo el viento ni el mar. Yo avanzo con mi Cristo. Oh, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Santo es el nombre del Señor. Estaban turbados. Estaban inquietos, confundidos, intranquilos. Y comenzaron a decir, un fantasma. Un fantasma, y dieron voces de miedo. Un fantasma, su mente y corazón estaban llenos de leyendas, fábulas, ocultismo. Su mente, por causa del pecado, amado hermano. ¿Qué es lo que hay en la humanidad? Si tú le hablas de Cristo, no lo entienden.
entendimiento del ser humano. Amén. Usted, para conocer a Cristo, para haber llegado a donde está ahora en este lugar, es porque Dios trató contigo y Dios te sacó la venda de los ojos, sacó la venda del pecado, destapó tus oídos para escuchar palabras de Dios, y usted lo único que tuvo que hacer fue arrepentirse y convertirse de sus pecados y decirle: Señor, aquí estoy, me arrepiento. Sus mentes estaban llenas de toda esta mentira, de todo este engaño, una venda muy gruesa que impedía ver a Cristo. El pecado impide ver a Jesús. Las personas pueden decir de afuera, pueden decir: sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, sí, yo tengo un crucifijo, inclusive yo tengo una imagen de Dios, pero no lo conocen. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado, la venda del pecado es más fuerte que la libertad en su vida. El hombre debe decidir a quién servir, a quién buscar, en quién creer. Dice también que ellos, cuando dijeron un fantasma, y comenzaron a gritar, se espantaron, se turbaron, se llenaron de miedo. Dice que comenzaron a dar voces de miedo. Cuidado, iglesia, porque la palabra de Dios, según la de Timoteo 1:7, ¿dónde está la hija de mi hermano José? No está. Nos faltó, ya. ¿Qué es lo que dice, hermano José? Gracias, hermano José. A mí ya muy bien. De poder, amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Eres cobarde? Amada iglesia, te pregunto, ¿eres cobarde? Ahora respóndeme. ¿Eres cobarde? No. Muy bien. Porque la iglesia no puede ser cobarde. Amén. Y esto es serio, amado. El evangelio es para valientes. El evangelio, el verdadero evangelio es para valientes. Así es. La iglesia primitiva, la iglesia inicial, la iglesia apostólica, esa iglesia fue una iglesia pero muy valiente. Amén. Tuvo la capacidad de entregar su cuerpo en sacrificio por causa del evangelio. No importa cómo haya sido el tipo de martirio, ellos entregaron su cuerpo para ser martirizados, y con alegría. Sí. Con alegría, amado hermano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es lo que dice Juan 14:27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Porque la iglesia tiene que vivir caminando en paz. Y no debe ser una iglesia que tenga miedo. Mi paz os dejo. ¿Quién te dio paz? Dios te ha dado la paz. Caminas en paz, avanzas en paz, duermes en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Quiero que dice el salmista: porque solamente tú, Dios, oh Jehová, me hace vivir confiado. Y como dice más adelante, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentó. Él lo decía, y un hombre con autoridad y con peso de conocimiento, porque lo único que quería era decapitar al rey David, tener su cabeza en una lanza, exhibirlo, porque todas las naciones querían destruirlo. Pero él descansaba en la paz de Dios. Mi paso de vive, camina en paz, vive en paz, amada iglesia. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 21:8? Búsquelo en su Biblia. ¿Trajeron Biblia? Amén. Muy bien. Vamos a empezar a exigir la Biblia, amado hermano. A volver a lo antiguo. Parece que ya nadie está trayendo Biblia. Pero ¿qué es lo que dice Apocalipsis 21:8? Y vuelvo a preguntar: ¿usted es cobarde? No. Muy bien, excelente. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Comienza con los. Esfuérzate, Señor. Ya no seas cobarde, Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en la tercera dice: mira que te mando, que te esfuerces y sé valiente. Amén. Siga avanzando, por favor. Quinto lugar, Cristo dando ánimo y valor. Versículo 27. Cuando vieron
diciendo es un fantasma. Dieron voces de miedo los discípulos, pero enseguida, antes que quizás se tiraran al mar antes de tiempo, quizás con desesperación, muchas veces la gente hace locuras, porque la incredulidad, el pecado no le dejaba ver a Cristo por causa del sistema, lo que ellos estaban viviendo, los discípulos, y su propia vida todavía, su fe era débil. Dice, pero enseguida, el versículo 27, Jesús les habló enseguida rápido, diciendo, tened ánimo. La palabra tener ánimo viene del griego sarceo, que significa tener valor, tener confianza. Tengan valor, no saber, está diciendo, tengan valentía. Tengan valor, ¿por qué se están acobardando? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando con su fe inquebrantable? ¿Dónde están los que dijeron que me aman? ¿Dónde están mis discípulos, mi iglesia, que decían que siempre voy a estar con mi Señor? ¿Dónde están? En el tiempo de la prueba muchas veces renegamos. Amén. Muchas veces ofendimos a Dios. Muchas veces, ¿saben qué? Nos alejamos de Dios. Ya no queremos estar en el templo. Cuestionamos a Dios. Pero el Señor te dice, ten ánimo. Tener ánimo. Sarceo, tener valor. Sean valientes. Tengan confianza. Confianza significa tener fe. Él le dijo, tener ánimo. Y después le dice, dice, yo soy. Por causa de tu ceguera que estás viviendo, por tu falta de fe, yo te estoy diciendo, yo soy. Yo soy. Y la palabra yo soy está anunciando el que es Dios. Yo soy el que soy. Cuando Moisés le preguntó y le dijo, Señor, ¿en qué nombre iré al pueblo? Él le dijo, yo soy el que soy. Así es. Yo soy el que está hablando. El que es, el que era y el que ha de venir. Amén. El que estuvo, el que está y estará. El que no nació y vive por la eternidad. A Dios nadie lo creó y Él vivirá por la eternidad, si se puede hablar de vivencia. Porque nuestro Dios a nadie lo creó. Él se hizo a sí mismo. Su esencia, un día lo vamos a entender, yo no lo puedo comprender. Un día Él nos enseñará cuando estemos en su presencia, porque Él es el gran yo soy. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Cuando Él habla del yo soy, algo tremendo tiene que haber sucedido. Calmó los espíritus inquietos. Hizo que las personas tuvieran fe, volvieran a tener ánimo. Porque cuando Él dice yo soy, está aquí. Cuando Él dice yo soy, está presente. El demonio tiembla, el demonio huye, las vidas son estremecidas. Yo soy. ¿Sabes qué? Cuando a Jesús en el Getsemaní lo fueron a apresar, y fueron Judas con alguaciles y parte de romanos soldados, y le preguntaron a quién, porque él le preguntó a quién buscar. A Jesús Nazareno, yo soy. Y dice que retrocedieron y cayeron a tierra, porque ese nombre es poderoso. Amén. Es un nombre de autoridad, es un nombre de poder. El yo soy está en tu casa. No te olvides, el gran yo soy te está observando lo que tú aún hablas. La grosería, la mentira, el engaño que puedas estar haciendo, Dios lo está mirando. El gran yo soy está en tu casa. No es con cualquiera que estás trabajando, no es con cualquiera a quien estás alabando, no es con cualquiera a quien estás rindiendo homenaje o pleitesía. Es el gran yo soy, el poderoso, que hace estremecer los cielos y la tierra. Porque así en el Getsemaní le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy, dice que retrocedieron y cayeron a la tierra. Porque ante Dios todas las rodillas se doblarán. Ante el gran yo soy, todos rendirán pleitesía, adorarán su glorioso nombre. Porque Él es el gran yo soy. Y Él le dijo, no temáis. Tercera palabra tan hermosa, el Salmo 23:4.
que lo que dicen, aunque anden en valle de sombra de muerte. Eso es lo que deberían haber recordado los discípulos. Ellos estaban pasando quizás momentos del valle de sombra de muerte porque quizás el mar ya lo estaba azotando y ya estaba a punto de destruir la barca. Ellos debieron en ese momento haber dicho, o alguien haberse levantado como líder diciendo, aunque andemos en el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Así como recita el Jehová mi pastor, el Salmo 23. Y cuando nosotros vemos todo esto que Dios le dice a los discípulos, haciéndole entender, tener ánimo. Yo soy el que está aquí, el poderoso, el eterno, el único que puede caminar sobre el mar, el único que está sobre el sistema mundanal, al que vence anticipadamente al mundo, a su ideología, está aquí. Y es lo que está haciendo, no temas. Y le dice, estoy anticipando que Él está venciendo el pecado, está sacando la venda de los ojos de las personas. Y ahí recién estos hombres, estos discípulos, aun siendo discípulos de Cristo, vieron que era realmente Jesús y no era un fantasma, porque sacó la venda de sus ojos. Porque el pecado te hace no ver a Dios, te nubla los ojos. Él sacó la venda, venció el pecado, el cielo. Siga avanzando, por favor. En sexto lugar aparece Pedro. Versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro, porque ya estaba con fe en su vida. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el versículo 29 dice, y él dijo, ven. Jesús le dijo, desciende Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Comenzó a caminar. Pedro era impetuoso. Pedro era uno de los más ancianos, se calcula que entre 40, 45 hasta 50 años pudo haber tenido. Pedro era como el vocero. Pedro siempre quería estar al lado de Jesús. Era como si Jesús hacía cariño a él, no, yo también, hazme cariño a mí, Jesús, porque no puedo estar sin ti. Así era Pedro. Si alguien hablaba, tenía que salir Pedro hablando para mostrar que también él quería estar. Pero ¿sabe qué? He entendido algo, que Pedro no lo hacía por hacerse visto. Él amaba a Jesús. Lo amaba, realmente lo amaba de corazón. El único discípulo, aún en su imperfección de amor, porque su amor era imperfecto. ¿Qué significa amor imperfecto? Que no tenía la capacidad de ser testigo de Dios. ¿Qué significa ese amor imperfecto? Significa que no tenía la capacidad de entregar su vida por causa de sí. Ninguno de los discípulos tenía esa capacidad hasta ese momento. No se olvide que cuando Jesús fue apresado, todos dicen que los discípulos se apartaron de él. Pero Pedro, aunque en medio de su cobardía, se acercó y miraba de lejos. Él sabía él sabía lo que había hecho, negó a Jesús 3 veces. Y dice la palabra de Dios que también vio el rostro de Jesús, que cuando él lo miró, se cruzaron las miradas. Él vio como también esa mirada de amor hacia Pedro, diciendo, aunque me hayan negado, te sigo amando. Y Pedro en ese momento tiene que haber recordado mucho la negación, dice que lloró amargamente. Pedro amaba a Jesús, quería estar al lado de Jesús. Por eso que en la transfiguración siempre, o en situación importante, aparecía Pedro. Porque su amor, aunque era humano, él amaba a Jesús, pero su amor era dentro, era producto. Versículo 30 dice que Pedro dice que descendió de la barca cuando le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Jesús le dijo, ven a encontrarme, ven conmigo. Dice que bajó y descendió de la barca y comenzó a andar sobre las aguas. Y es así cuando tú comienzas el Evangelio. Cuando vas caminando con el Evangelio, comienzas a caminar firme. Comienzas a mirar a Jesús porque quieres estar con Jesús, quieres abrazar a Jesús, quieres estar al lado en su presencia.
Pero llega un momento que todo hombre y mujer tiene que ser probado, amado hermano, una y otra vez. Tú dices, ah, ya pasé la primera prueba, qué lindo, felicitaciones, aplausos para ti, pasaste la prueba, pero no te olvides, mañana vendrá otra prueba. Sí. Y las pruebas no serán menores que la anterior, al contrario, son mayores que la anterior, son más fuertes, una más otra son más fuertes. Pedro estaba pasando una prueba muy fuerte en ese momento, de mantenerse caminando y en pie hasta llegar a Jesús. Y el Evangelio es así. Dice que en el versículo 30 dice, y al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Lo primero que vemos es el miedo. ¿Por qué? Porque él comenzó a ver a su lado lo que venía para atormentarlo. El sistema, el mundo, el viento, lo invisible. El enemigo comienza a turbar tu mente. Por eso aquellos caballos caminan hacia adelante para que nada los distraiga. Por eso en el Evangelio nada puede distraerte, ni el viento, ni las olas, ni el mar donde vas caminando. Sigue avanzando mirando a Cristo. Sigue avanzando, sigue adelante, venga lo que venga, mira a Cristo. Míralo a Él. Mantén tu mirada, tu fe en el Señor. Amén. Querrán confundirte, las olas querrán azotarte, el viento muchas veces demorizarte, pero pon tu fe, tu mirada en el Señor. Y quiero decirte, cuando tu fe, tu mirada en el Señor se mantenga firme, llegarás a la presencia del Señor un día a la presencia de Dios estarás. Dice que Pedro comenzó a prestar atención al fuerte viento y dice que tuvo miedo, fue cobarde. No te olvides, como lo dije en una oportunidad, el miedo no viene de parte de Dios. El miedo lo impone el diablo. El diablo trabaja con el miedo, con el terror. Dios opera con el temor reverente que se llama. Temor reverente cuando tú respetas a Dios. Pero el diablo trabaja con el miedo, el terror, el terrorismo para su vida. La consecuencia que en ese momento, cuando comenzó a ver al lado el viento y dice que comenzó a tener miedo, dice que comenzó a hundirse. ¿Sabes que cuando tú dejas de tener fe, cuando dejas de mirar a Cristo, lo primero que va a suceder en tu vida es que te vas a hundir? Te vas a hundir, amado hermano. Aunque no lo creas, vas a ir hundiéndote más y más y más y más. Pero aquí el Señor también nos enseña algo, que lo que sucedió Pedro y lo que hizo bien Pedro, clamó a Dios con grito de desesperación. Es tiempo de que la iglesia comience a clamar así como Pedro, no porque el error que haya cometido en su vida, sino porque ejemplo que doy, testimonio que doy de esta situación, para que nosotros aprendamos que en los momentos más difíciles no te cierres tu boca, al contrario, comienza a clamar al Señor, comienza a buscar de Dios, comienza a gritar diciéndole: Señor, sálvame, Señor, sálvame, rescátame, auxilio, Señor. No puedo más con esta situación, con este problema, con este agobio, con esta enfermedad. Sálvame. Sálvame. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Que lo que dice primera de Pedro 5:6. Lo tengo acá de buscar. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que te exalte cuando fuere el tiempo. En ese momento Pedro era el tiempo oportuno del momento. Él se humilló, se desgarró, porque él sabía que el único que podía salvarlo era Cristo. Mantén tu mirada en el Señor. Y aunque pueda fallar una y otra vez, pero clama al Señor. Derrama tu alma y dile: Señor, con un grito desesperado: sálvame, Señor, sálvame. Estoy en pecado, en falta, Señor, en oscuridad, pero sálvame, sácame de esta mundanalidad. Sácame de esta inmundicia donde estoy viviendo y quiere sumergirme, me está rayando el mundo. Sácame de ahí. Bendito sea nuestro Dios. Siga avanzando, por favor. Ya estoy terminando.
Y es ahí donde vemos en el versículo 31 la mano poderosa de nuestro Dios. Dios nunca dejará de extender su mano sobre ti. Amén. Dios nunca te dejará solo. Tú puedes muchas veces decir, Señor, fallé tantas veces, sí, pero el amor eterno de Dios es incomprensible. Yo no lo entiendo. Que aunque falles una y otra vez, Dios te sigue perdonando y amando con amor eterno, porque fuiste llamado a salvación. Amén. Pero no esperes esos momentos donde Dios te apriete. Te apriete. Y muchas veces con dolor tienes que buscar porque Dios te quiere salvar tu alma. Porque cuando los caminos muchas veces van al infierno, Dios quiere enderezarlo. Dice que Jesús extendió su mano al auxilio de Pedro cuando él clamó. ¿Qué es lo que dice Salmo 37, 24? Dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Dios lo sostiene. Amén. Amén. Aunque falles, no vas a quedar postrado. Hay una promesa de parte de Dios. Dios te está sosteniendo con su mano poderosa. Amén. Para que tú no te hundas, no mueras espiritualmente. El Señor te va a sacar ahí diciendo, sal de ese mar donde te puedas salvar. Sal del sistema mundanal, del mundo, del pecado. Y viene la gran pregunta de Dios a Pedro y que le hace a la iglesia una vez más. Y le dice, hombre de poca fe. Fíjese que es diferente a lo que pasó en la primera situación con la vaca. Ahí le dijo, ¿por qué no tenían fe? Ahí no tenían fe. Literalmente, si Jesús lo dijo, era porque era verdad, no había fe. Pero aquí le dice a Pedro, hombre de poca fe. Y le añade y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de creer? ¿Por qué dejaste de tener fe en el Evangelio? Avanzaste 10, 20, 30 años en el Evangelio, lo intentó y a última hora te apartaste. Te fuiste al mundo. ¿Qué ha pasado contigo? Hebreo 11:6 dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios crea que le ama y que es galardonador de los que le buscan. Amada iglesia, usted como un hombre y una mujer de fe vale mucho más que 100 personas que estén aquí. Amén. Sin Amén. fe. Un hombre, una mujer de fe vale mucho más que una multitud que esté cantando, amando. Una iglesia de fe es una iglesia poderosa. Amén. Una iglesia que mueve montañas. Amén. Una iglesia que hace estremecer aún el infierno, el mundo espiritual. Que hace estremecer la vida. Porque es una iglesia que se mueve y camina en fe. Termino diciendo lo siguiente. Avance, por favor. Dice que se calmó el viento cuando subieron, el versículo 32. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El sistema espiritual, lo invisible, se alejó, se fue. Jesús no hizo nada, no dijo nada. Solamente subió a la barca. Y esto habla del anticipo que Cristo venció al diablo, a sus demonios, a todo lo invisible, lo espiritual. Colosenses nos habla y dice que Él lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y el versículo 33 dice que hubo mucha adoración de parte de los discípulos y reconocieron. Nunca lo habían reconocido de esta manera. Y solamente aquí lo declara y dice, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Antes no lo habían hecho los discípulos, pero ahora sí lo reconocieron como el verdadero Hijo de Dios. Hechos 4:12 dice, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sigue el último, por favor, como término. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios a Cristo le dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo,
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él venció por anticipo al mal, caminó sobre él, venció el pecado que estaba colocando la venda de los ojos de los discípulos. Alentó a Pedro a avanzar, a mirarle él por sobre todas las cosas, no a mirar hacia el lado lo invisible, ni al susurro. Y al final hizo entender que era el Señor que anticipaba el vencer sobre lo invisible, sobre lo sobrenatural, la naturaleza, el viento. Sí. Póngase de pie, por favor.